pasan por hacer un replanteamiento de todo lo que está ahora mismo sucediendo. Estamos viendo que los problemas son los mismos en diferentes partes del mundo. Ha habido intervenciones sobre la frontera de México con Estados Unidos, cómo está afectando esa frontera a los derechos de los migrantes hispanos. Ha habido intervenciones sobre los desplazados en Colombia, en El Salvador. Es decir, se está planteando un problema que en definitiva la frontera se está identificando con exclusión social, y parece que el freno es al intento de las personas, pues, de salir de la situación en la que están. Creo que esto nos da luces a todos y nos ha dado hasta ahorita lo que llevamos, la seguridad de que la migración no la para nadie, pero es importante comprenderla para integrarnos a ella a nosotros, y aprovechar esta oportunidad que es la migración para lograr cambios de transición de una época a otra, de una forma de ser a otra. Bueno, en nuestros países tenemos una deuda pendiente, ¿verdad? Una agenda pendiente en cuanto a que hay varios periodos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y eso pues no ha sido superado, ha habido impunidad, ¿verdad? Tanto en Honduras como en El Salvador y en Guatemala. Por supuesto, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, y sobre todo cuando hay una situación de impunidad, con más razón. Si el trabajador emigrante, sobre todo si no está regularmente en España, se quite el miedo de acudir a los tribunales, porque hay mucho miedo, es lógico. Por un lado, porque quizá en sus propios países de origen es todavía más difícil el acceso a los tribunales. Y además, aquí en concreto, pues tienen miedo a que si van allá a reclamar contra su empresario, va a tener consecuencias perjudiciales para él. Por otro lado, obviamente, pues el acceso a los tribunales cuesta o puede costar un dinero si el trabajador no está sindicado. Y también los trabajadores extranjeros tienen también un cierto miedo a sindicarse. Hay un cierto concepto ahí confuso, más que nada confuso, para muchos extranjeros, insisto que depende de su lugar de procedencia, de que sea también eso el sindicato, ¿no? Entonces tampoco hay un gran acercamiento a los sindicatos. Yo creo que tendría una tutela relevante, que no tienen porque no acuden. El conflicto armado en Colombia es la principal fuente de vulneración de los derechos fundamentales. En segundo lugar, reconstruir un Estado de derecho capaz de garantizar los derechos fundamentales de la población. Y lo más importante es lograr reivindicar a través de una nueva correlación de fuerzas, una nueva legalidad que plantee que no solamente son derechos humanos los derechos civiles y políticos, sino también los económicos, culturales y colectivos, que son los que afectan, en su desconocimiento, afecta a la mayor parte de la población colombiana. Y entonces creo que estas jornadas, su riqueza así más mayor que yo le encuentro es ese intercambio desde diferentes fronteras. Creo que eso va a ser muy enriquecedor y va a tejer lazos transnacionales que a todos nos interesan. Sobre todo hay que parar esa vulneración de derechos fundamentales que se están sucediendo en las fronteras. Es decir, no podemos tener más muertos en las fronteras como hemos tenido en este último tiempo. Las políticas internacionales, las políticas de cooperación entre Europa y Marruecos van por un lado, y yo creo que la ciudadanía tenemos la obligación de ir por otro, sobre todo en lo que insisto, en el respeto de los derechos fundamentales. El problema es universal y se dan las mismas circunstancias, ¿no? En todos lados, ¿no? Tanto en el camino como al llegar a las fronteras, como parece que sea un calco un sitio de otro, ¿no? Aunque haya 10.000 kilómetros de distancia. Me han dicho, bueno, ¿y qué hacemos para mejorar la legislación y que eso no pase, ¿no? Y realmente la legislación que tenemos no es mala. O sea, no es que nosotros, ni prácticamente ninguna de las asociaciones que estaban aquí se plantean cambiar las leyes, ¿no? Porque ya tenemos leyes suficientemente, pueden gustar más o menos, pero bueno, no son respetuosas con los derechos humanos, ¿no? El problema es el incumplimiento sistemático de esas leyes, ¿no? O sea, que no luchamos por cambiar leyes ahora mismo, tal y como están las cosas. Hemos llegado a un nivel de degradación tal del Estado, del gobierno, que lo que hay que luchar es por el cumplimiento de la ley, no por crear leyes nuevas. El hecho de que se celebren por 12ª vez me parece la prueba más elocuente
de su razón de ser, de su necesidad y, en tercer lugar, de su éxito. Lo primero es evitar que se produzca un daño para la vida tal como el que se produce en este momento. Y entonces ahí yo creo que los objetivos son bastante claros. Acabar con este sistema de vallas y de concertinas, con este tratamiento militar en términos de guerra contra quien parecería el enemigo y no simplemente una persona que quiere buscarse la vida en otro lugar y que no tiene los recursos para buscársela legalmente, pero que no está, al cruzar la frontera, dañando el bien jurídico de otro, ni está poniendo en peligro su propiedad, ni la vida, ni la libertad de nadie. A medio y largo plazo la tarea es bastante más complicada, porque a medio y largo plazo estaríamos ante lo que en la conferencia he llamado la violencia de las fronteras, no en las fronteras, sino de las fronteras. Es decir, el hecho de que un modelo de frontera, un modelo de política de migración y asilo que está utilizando las fronteras y sobre todo el derecho de una manera que a mí me parece que pone en riesgo principios jurídicos elementales, que crea un infraderecho, que crea sujetos de derecho con, digamos, un estándar de reconocimiento de derechos que es inaceptable. Ahí la tarea es mucho más complicada, porque la tarea en gran medida es una tarea política, es una tarea ciudadana, es decir, no queremos este modelo de inmigración y de asilo. Es de vital importancia este tipo de jornadas porque se puede dar a conocer lo que se está realizando en Guatemala a través de un proceso en específico y de las graves violaciones a derechos humanos que se dieron durante un conflicto armado interno. En base a nuestra experiencia, que es la experiencia de apostar a un sistema de justicia. Entonces es de apostar, ¿verdad?, al sistema de justicia y llevar a estos violadores de derechos humanos hasta el propio sistema de justicia y juzgar. Decimos que los derechos humanos no tienen frontera porque somos los mismos y sufrimos las mismas consecuencias que lo están sufriendo aquí. Igual lo sufrimos nosotros en Guatemala, pero en diferentes formas. Me ha gustado mucho una frase que he oído a la jueza hondureña, que decía que hay muchas mujeres donde se trabaja y pocas donde se manda. Me ha gustado mucho, pues es una frase que creo que define muy bien la situación. Creo que ese tipo de encuentros en el que podamos reflexionar sobre la realidad, como es la inmigración en un sitio frontera como Motril, creo que está muy bien. Creo que nos ayuda un poco a descubrir el otro y las historias del otro y comprender un poco a las otras personas. Yo creo que esta es una sociedad hecha de silencios. Está hecha en los silencios de los muertos del pasado, que no hemos sabido resolverlo, y en el silencio de los vivos. Creo que somos una sociedad silenciada y de alguna forma amputada. Creo que lo que tenemos que hacer es empezar a hablar. Tenemos que pedirnos perdón, tratar de resolver problemas del pasado, tratar de resolver problemas del presente y buscar un futuro común. El futuro no se puede basar en el silencio. Yo las jornadas, la verdad, lo doy sobresaliente, porque yo he disfrutado tanto y he aprendido de gente tan interesante aquí que han dado la vuelta del mundo con todo lo peligro que se supone que han encontrado en el camino y el proceso de realizar estos viajes, estas cosas que han hecho. Y yo de repente un día he tenido suerte de encontrarles aquí en las jornadas del Motril, que me la cuentan tranquilamente sin tener que moverme ni comprar ningún billete. Para mí es una oportunidad irrechazable. Yo tengo esperanza de que luchando vamos a cambiar el mundo, que va a haber un mundo donde quepamos todos y todas, y que yo creo que próximas generaciones van a poner también la fuerza para que esa vida digna que queremos se realice en todos nuestros países, que no puede ser que haya países que viven sufriendo, sus habitantes viven sufriendo con pena. Yo creo que hay que hacer esfuerzos para que todos seamos más solidarios, todo lo necesario que hace falta para que todos podamos vivir felices. Así que eso es lo que deseo, ese es el mensaje que dejo para seguir la lucha. 30.000 detenidos desaparecidos presentes.
desaparecidos de aquí y de allá, presentes. Los desaparecidos del mundo, presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, y hasta la victoria siempre.